Vamos en esta tarde, hermanos, con ayuda del Señor, a seguir leyendo su santa palabra. Y vamos a encontrar en la carta que Pablo escribe a los hermanos en Éfeso, la carta a los Efesios, en donde vamos a considerar con ayuda del Señor lo que dice en el capítulo 6. Capítulo 6, en donde podemos encontrar, hermanos, como dije, con la ayuda del Señor, lo que leemos en el versículo 10. Pablo está preocupado e interesado también en animar a los hermanos y también en mostrarles los peligros que hay alrededor de cada uno de la iglesia en Éfeso. Pero también esa palabra viene para cada uno de nosotros a nuestros lugares. Solo resta, hermanos, que cada uno de nosotros realmente podamos apreciar la palabra, aplicarla también a nuestra vida. Y vamos a leer versículo 10, con ayuda del Señor, del capítulo 6. Leamos en el nombre del Señor Jesús. Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios, para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad, y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Que Dios bendiga su palabra en nuestros corazones en esta tarde, hermanos. Es interesante pensar y darnos cuenta lo que cada uno de nosotros podemos, hermanos, hacer, lo que podemos oír y en lo que podemos participar también. Yo no sé realmente, la palabra de Dios siempre nos está animando a que debemos de cantar en el Espíritu, cantar con entendimiento también. El pensamiento para esta tarde lo encontramos en el himno que hemos cantado, el 213. Yo nunca hablé con el hermano, ni me puse de acuerdo con él para que él solicitara ese himno. Por cierto, no sé ni quién lo solicitó, ¿verdad? No me di cuenta, la verdad. Pero el himno que cantamos, el número 213, es un himno, hermanos, que anima al pueblo de Dios firmes y adelante. Y Pablo es un hombre, o era un hombre, al cual Dios utilizó de una manera tan excelente. Y Pablo siempre se dejaba guiar por el Espíritu Santo de Dios. En cada una de las actividades que él tenía, dejaba que fuera el Espíritu Santo el que lo llevara, el que lo trajera, y también algunas veces el Espíritu Santo lo estorbó para no ir a determinado lugar que Pablo había propuesto ir, pero lo llevó
al lugar que correspondía. No cabe duda, hermanos, de la misma palabra de Dios que leemos, podríamos sacar también algo de lo que hemos cantado, porque muchas veces cantamos, pero no sabemos qué es lo que estamos cantando. No cantamos con el entendimiento, sino que solo nos dejamos llevar por la corriente, como se dice vulgarmente, ¿verdad? Nada más, pero no le ponemos atención a las palabras del himno, y eso valdría la pena. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Y también dice: jefe soberano, Cristo al frente va, y la regia enseña, tremolando está. Firmes y adelante. Cuando Pablo está mencionando, por lo demás, hermanos míos, está en una forma de solicitud. Si vamos al capítulo 12 de lo que Pablo escribe a la iglesia de Roma o a los romanos, encontramos, hermanos, os ruego, casi que es la misma situación que Pablo utiliza por lo demás, hermanos. Pero también, hermanos, en algunas partes Pablo no habla con esa solicitud, sino habla imperativamente. Habla como quien tiene o está dando una orden de hacer esto y hacer lo otro también, imperativo. Aquí no, aquí Pablo está por lo demás, hermanos, como rogando a los hermanos de Éfeso. Y también en el capítulo, como dije, capítulo 12 y versículo 1, os ruego, hermanos, por las misericordias de Dios, que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro racional culto o vuestro culto racional. Os ruego. Esto indica, hermanos, la guianza y la autoridad que Dios le dio a este hombre, a Pablo. Y ahora podemos encontrar una cosa importantísima, y esa cosa importantísima la hemos cantado. No cabe duda, y lo hemos cantado de una manera tan excelente, porque se oyó bien. Firmes y adelante, huestes de la fe, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Pero ¿es cierto lo que cantamos? ¿Es cierto lo que cantamos? Pues bueno, vale la pena. Por eso mismo les menciono que la palabra dice que debemos de cantar con el entendimiento también. No solo cantar por cantar, no, hermanos. Dios siempre tiene un propósito para la vida de cada uno de nosotros. Y en este caso, cuando podemos ver el versículo 11, después de lo que Pablo dice: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza, pero también porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes. Contra huestes, dice, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Hermanos, cuando podemos encontrar acerca de esa armadura, también menciona acerca de la firmeza que debe haber en la vida de cada uno de nosotros. La firmeza que Dios quiere y requiere también en la vida de sus hijos, porque ahí es donde está, hermanos, el centro de nuestra fuerza, el poder mismo de parte de Dios. No hay lucha contra sangre y carne, no, hermanos. Y a eso se refiere Pablo: vestidos de toda la armadura de Dios, para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. Esas acechanzas han venido funcionando desde
muchos siglos atrás. Y eso no va a terminar, hermanos, hasta la venida misma del Señor Jesús por su iglesia. No va a dejar, hermanos, Satanás de atacar a la iglesia, porque él sabe lo que ha perdido. Él sabe, hermanos, de dónde Dios nos sacó por el Espíritu Santo, fuera de las garras de Satanás, de las artimañas de Satanás. Ahora, su tarea es en contra de nosotros, en contra suya, en contra de nosotros también. Por eso es de que nos damos cuenta a través de los versículos, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra huestes, contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas. Esto es importante, que nosotros estemos listos y preparados también para poder, hermanos, resistir, como dice la palabra, para poder resistir en el día malo. Aquí nos damos cuenta de algo importante. ¿Qué es estar firmes? Yo sé que aquí en este lugar, si empiezo desde mi hermano acá hasta el final, y algunos que están afuera también, algunos prestaron su servicio militar, algunos, ¿verdad? Ahora ya no lo exigen, yo creo, ya no, ¿verdad, hermano? Qué bueno. Yo les cuento que en mi tiempo, nomás cumplía los 18 años el muchacho, y iba voluntariamente al ejército a presentarse, o ahí llegaba la nota a la casa de los padres para que se presentara a prestar su servicio militar. Eso era antes. Pero había momentos en que los padres no querían que los hijos fueran por 2 años a prestar su servicio militar. Hoy precisamente platiqué con un hermano que prestó su servicio militar. Aquí está con nosotros. Y lo hizo en el tiempo cuando yo más o menos tenía unos 7 u 8 años. O sea que ya hace más o menos 70 años, así les estoy explicando. Y el hermano, ¿sabe por qué saco la conclusión? Porque el hermano me platicaba, yo estaba prestando mi servicio militar cuando estaba en la presidencia don Carlos Castillo Armas. O sea, ya tiene algunos días, ¿verdad? Ya tiene algunos días. Pero en ese tiempo era obligatorio el servicio militar. Y lo primero que hacían cuando llegaban al ejército era que aprendieran a estar firmes. Y estar firmes es estar firmes, ¿verdad? Eso es. Les quiero contar, no quiero que me tomen a mal, pero muchas cosas de estas las he escuchado, no las he aprendido, pero las he escuchado de uno que se metió a problemas conmigo. Se metió a problemas conmigo porque es mi yerno, imagínense ustedes. Este es un problema para él. Que yo sea su suegro, para él ha sido un problema serio, al extremo de que cuando yo lo conocí, se acercó a la casa, era un impío y medio, ¿verdad? Impillazo. Pero tuvo problemas conmigo porque tuve que presentarle a Cristo. Y gracias a Dios, yo lo consideraba imposible, así, sinceramente, imposible, de que un militar, un hombre que estaba cursando su grado de oficial del ejército, no sé qué grado tenía este ingrato ya, cuando empezó a enamorar a la hija más pequeña de nosotros, y tuve la oportunidad de hablarle del Evangelio, de hablarle del Señor Jesucristo, pero él me contaba muchas cosas, o nos ha contado siempre la lucha allí en el ejército. Lo importante para ellos es estar firmes, nada más. Y fíjense que tuvimos la dicha, él mismo,
nos llevó en cierta ocasión a un cementerio, a una parte de los Estados Unidos. Les voy a contar algo que sucede allí. Pero ahí hay un cementerio a donde llevan a sepultar a los que han muerto, que han sido militares. Casualmente, hay un panteón que le llaman en honor del soldado desconocido. Muy bien, por aquí tengo mi asesora. El soldado desconocido. Pero creo que es cada 24 horas, más o menos, que hay un soldado que tiene que montar guardia durante las 24 horas, truene, llueva o relampaguee. Este tiene que estar firmes. Y ahí cae nieve en tiempo de la nieve, cae la nieve. Y este tiene que estar firmes y no se puede mover. Es tremendo, de veras. Pues fuimos a conocer ese lugar. Es impresionante realmente todo lo que pudimos ver de lo que es estar firmes. Bueno, hermanos, la Biblia nos habla de la firmeza en la vida cristiana. ¿Qué tan firmes hemos sido nosotros, hermanas, hermanos también? ¿Cómo ha sido nuestra firmeza en la vida cristiana? Hemos empezado una carrera. En esta mañana tuvimos la dicha de ver a dos hermanos, una hermana y un hermano, que se identificaron con el Señor Jesús en su muerte, en su sepultura y en su resurrección. ¿Por qué lo digo? Porque bajaron a las aguas del bautismo. Y eso es lo que significa el bautismo: muerte, sepultura y resurrección. Una vida nueva en Cristo. Ahora, no cabe duda, cuando a estos hermanos, los ancianos, les examinaron, les hicieron varias preguntas, y si estaban dispuestos realmente a obedecer la palabra de Dios. Y no cabe duda, a cada uno de nosotros, cuando también solicitamos ser bautizados, nos hicieron también esas preguntas. A mí no se me olvida, hermanos, cuando yo solicité mi bautismo. Algunos de los ancianos de la asamblea de Zona 7 me conocían y sabían más o menos quién era yo. Muchacho desordenado, desorientado, perdido, y qué más les puedo decir. Pero llegó el momento en que el Señor Jesucristo llegó a mi corazón, terminando los 19 años, cuando yo creí en el Señor Jesucristo. Y después de eso solicité ser bautizado, y había un hermano que más me conocía, y que, por cierto, nos encontrábamos de vez en cuando en la calle, y el hermano se oponía, y se oponía, y se oponía, pero al fin los hermanos, los compañeros en el ancianado, lo convencieron, y el hermano pues dijo: está bien, hermano, lo vamos a bautizar. Y me hablaron un montón de cosas, hermanos, todavía me recuerdo algunas de ellas. Y me hablaron de la firmeza. Esa firmeza, hermanos, que gracias a Dios ha llegado hasta este día, y es por ello que me atrevo, con la ayuda del Señor, a encaminarme para leerles a ustedes la palabra de Dios. Esa firmeza ha venido desde allí, y ese mismo hermano que se oponía fue mi mejor compañero, o más bien yo lo acompañaba a él cuando él iba a predicar, y yo lo acompañaba. Y miren, caminábamos muchos kilómetros y lo acompañaba al hermano, caminando y yendo a ciertos lugares. Y de repente este hermano quiso disculparse conmigo
por lo que él se oponía a mi bautizo, pero le dije yo, hermano, no tiene por qué hacerlo. Usted está haciendo las cosas como deben de ser, pero lo que pasa, hermanos, es de que en esa época, cuando me bautizaron, no fue solo a mí, si fuimos 5 o 6 a los que bajamos o nos bajaron a las aguas, pero de esos 5 y 6, el único que prevaleció fue este servidor. Los otros fallaron en el camino, se quedaron encunetados, yo les llamo, se quedaron encunetados, no pudieron ser firmes. Y esto realmente es lo que Pablo está diciendo a los hermanos de Éfeso, porque les está hablando: por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. La firmeza en la vida cristiana vale la pena, hermanos. Vale la pena por varias razones, y razones importantes. En primer lugar, damos un buen testimonio a las personas que no conocen al Señor. Yo me recuerdo de un hermano, don Julio Rodas, algunos lo conocieron. Él viajaba mucho para estar en esta zona de Chimaltenango. Don Julio Rodas era un hombre alto, delgadón, con buen mensaje siempre, una retentiva excelente, pero lo cierto, hermanos, es de que cuando don Julio Rodas hablaba, la gente le escuchaba a pesar de su vejez. Llegó a viejo, 80 y tantos años, y luego pasó a los 90 años, y don Julio con una retentiva excelente. Valió la pena realmente acompañar a este hombre también, para mí, de buen testimonio y buen ejemplo, porque valía la pena acerca de lo que vemos a través de la palabra misma del Señor. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas en este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, aquí hay algo imperativo que Pablo menciona: por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, estar firmes. Estar firmes. Lo que quería contarles de don Julio era, hermanos, ya el evangelio no debiera de predicarse en los púlpitos, sino que a través de la vida del cristiano, el evangelio debiera de anunciarse por el buen testimonio, por la firmeza de cada uno de nosotros. Hay muchas cosas que el inconverso puede ver en la vida de nosotros. Una firmeza o una flojedad también. Ahora, ¿en dónde estamos ubicados? ¿Somos firmes en la fe que tenemos en el Señor Jesucristo? Esto es importante porque con eso estamos anunciándole a la gente la obra que Dios ha hecho en la vida de cada uno de nosotros. Nuestro testimonio tiene mucho valor, hermanos. O glorifica el nombre del Señor, o arrastra también por los suelos el nombre del Señor. Por eso es de que la firmeza en la vida cristiana es necesaria, la firmeza. Y Pablo lo menciona: estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Firmes. Hablemos un poquito o pensemos un poquito acerca de esa firmeza, hermanos. Y esa firmeza debemos de mostrarla en lo que Pablo en la mañana hablaba, de lo que Pablo dice acerca de la doctrina. El Señor Jesús nos dejó doctrina también. Y lo pudimos ver en la mañana y lo podemos ver también. Miremos un poquito lo que Pablo escribe a la iglesia de Tesalónica, capítulo 2, segunda Tesalonicenses. Miremos lo que dice segunda Tesalonicenses. Y vamos a encontrar aquí algo
que nos va a mencionar acerca de la firmeza, hermanos. Capítulo 2 de Filipenses, versículo 13. Pero nosotros debemos dar siempre gracias a Dios respecto a vosotros, hermanos amados por el Señor, de que Dios os haya escogido desde el principio para salvación, mediante la santificación por el Espíritu y la fe en la verdad, por lo cual os llamó mediante nuestro Evangelio para alcanzar la gloria de nuestro Señor Jesucristo. Versículo 15. Así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta nuestra. Hermanos, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido, sea por palabra o por carta. Es interesante, hermanos, la firmeza en la doctrina. Esto lo habla la palabra misma del Señor. Pero, ¿cuál es la doctrina que hemos aprendido? Es interesante. En la mañana estábamos viendo en el Evangelio según Marcos, en el capítulo 13, donde pudimos ver la doctrina que el Señor dejó acerca de velar, acerca de orar, acerca, hermanos, de perseverar también, mirar cosas importantes. Esa es doctrina de parte de Dios por medio del Señor Jesucristo. Ahora, lo que Pablo menciona aquí, en este versículo 15, habla, hermanos, así que, hermanos, estad firmes y retened la doctrina que habéis aprendido. Estar firmes, hermanos, es de lo mismo que Pablo habla y escribe acerca de la sobriedad, ¿verdad? Lo mismo, hermanos. Sed sobrios y velad. Es interesante. Estar firmes es estar siempre, hermanos, pendiente de lo que Dios está haciendo en la vida nuestra y lo que está sucediendo en la vida nuestra. Pero muchas veces lo que leímos en Efesios, en el capítulo 6, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, pero sí, hermanos, hay una lucha constante en nuestra vida cristiana que nos puede hacer tambalear, nos puede mover también si no estamos firmes en lo que hemos aprendido de la palabra misma del Señor. La firmeza vale la pena porque también a través de la palabra misma del Señor podemos encontrar que la firmeza en la comunión también, en la doctrina, en la comunión, esa firmeza en la vida interior de cada uno de nosotros. Cuando hablo de la firmeza en la vida interior de cada uno, hermanos, tenemos que ver el versículo 14, en donde hemos pasado en la carta de Efesios, el versículo 14: estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Estad pues firmes, ceñidos vuestros lomos. Esa firmeza es indispensable para la vida interior de cada uno de nosotros. ¿Por qué? Sencillamente porque cuando llegamos al conocimiento del Señor Jesús, creímos al Evangelio, recibimos por la fe al Señor Jesucristo, sucedió algo importante. Creyendo en el Señor y recibiéndole, la palabra dice que fuimos sellados con el Espíritu Santo de la promesa. De ahí para adelante, recordemos algo, que el que ha sido sellado es porque es propiedad de alguien. Y ahora somos propiedad
de Dios. Pablo escribe a los corintios y dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí, todas son hechas nuevas. Una vida nueva, pero requiere de firmeza, hermanos. Requiere de firmeza. Muchas veces yo encuentro a hermanos que he conocido en el tiempo pasado, por supuesto. Los he conocido en el camino del Señor, pero casualmente han perdido la dirección. Ya no están corriendo con esa dirección que llevaban antes. Ya no, hermanos. Perdieron la firmeza. Perdieron el rumbo. Y por eso es de que la palabra misma del Señor nos habla de la firmeza en lo interior. Estad pues firmes y ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia. Eso es importante de lo que la palabra del Señor nos menciona, y quisiera reforzar un poquito lo que dice en 2 de Corintios. Por favor, hermanos, mi tiempo está terminando ya, casi. 2 de Corintios, y vamos a encontrar con ayuda del Señor el capítulo 7 de 2 de Corintios. Miremos el capítulo 7, versículo 1. Estoy hablando, hermanos, de la firmeza en la vida interior. Así que, amados, es para nosotros. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Eso es lo que requiere Dios en la vida de nosotros, pero debe de haber firmeza. No que hoy estoy firme, pero dentro de una semana perdí la firmeza. No, hermanos. El soldado de Jesucristo debe siempre estar firme y dispuesto para toda buena obra. Esto es indispensable. O sea, que el ruego de Pablo a la iglesia de Éfeso, a la iglesia que componemos cada uno de nosotros en el día de hoy, es: os ruego. Así que, hermanos míos amados, estad firmes. Esa firmeza, hermanos, no la podemos lograr por nuestras propias fuerzas, por mi conocimiento tampoco. Esa firmeza la logramos dependiendo única y exclusivamente de Dios. No porque yo ya sé mucho, o porque usted sabe mucho, o usted sabe mucho de la palabra de Dios, ya se va a independizar de la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Eso es lo que lleva al fracaso a mucho cristiano, porque ya no depende de Dios, de la voluntad de Dios, sino que su autosuficiencia lo lleva o la lleva al fracaso. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Vale la pena estar firmes y constantes también. Y con esto yo voy a terminar la lectura leyendo en 1 de Corintios. Aquí hay algo que vale la pena, que nos anima a cada uno de nosotros también, hermanos. Esa firmeza que Dios requiere para la vida de cada uno de nosotros. Así que capítulo 15 de 1 de Corintios, versículo 58. Así que, hermanos míos, amados, otra vez Pablo, amados míos, amados, estad firmes,
y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Bueno, hermanos, ¿cuántas cosas tenemos nosotros por delante que debemos de sujetarnos a la voluntad misma de parte de Dios y esperar la ayuda de Él? Pero una cosa que sí vale la pena, la constancia en la firmeza, en el trabajo también, en la obra misma del Señor. Yo no sé cuántos y cuántas están realmente con ese propósito, porque viven agradecidos para con Dios por lo que Dios ha hecho con cada uno de nosotros. Yo no puedo olvidar, hermanos, de dónde Dios me sacó. No puedo olvidar. Y es la razón por la que vivo agradecido para con Él y agradeciéndole. Y lo menos que yo puedo hacer es servirle al Señor. Lo menos que yo puedo hacer. Y para mí es un privilegio poderles servir, hermanos, pero también animarles a ustedes, como Pablo nos anima a cada uno en lo que escribe. Así que, hermanos míos amados, estad firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. No dice cuando podamos, no, siempre. Sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. No es en vano, hermanos. Lo que sí vale la pena entonces es la firmeza en nuestra vida interior, nuestra firmeza en el trabajo, en la obra misma del Señor. Y, hermanos, esa firmeza, como lo hemos cantado, firmes y adelante, huestes del Señor, sin temor alguno, que Jesús nos ve. Nunca podemos escaparnos de la mirada del Señor, porque Él siempre está con nosotros. Ojalá que esa firmeza en nuestra vida cristiana valga la pena. ¿Por qué? Porque de ahí depende mucho de los que están a nuestro alrededor, hermanas y hermanos también. Que nuestra firmeza, nuestra constancia, nuestra perseverancia en el Señor sea siempre, creciendo siempre en la obra del Señor. Y, hermanos, la recompensa viene de parte de Dios, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es en vano. Sigamos adelante con la ayuda del Señor, pero hagámoslo con firmeza. Que Dios nos ayude y bendiga su palabra en nuestro corazón.